Ahora sí, perdónenme chicos, por favor, perdónenme. Es que tengo que andarme cambalacheando porque nos quitaron el internet en la escuela, entonces tengo que andar corriendo y corriendo para poder alcanzar internet, ¿no? Pero bueno, por ahí recuerden que vamos a empezar a ver el tema de equilibrio ácido-base. Es importante que tengan ustedes reafirmado el tema de riñón, hígado que hemos estado viendo para poder entender este tema que prosigue. Yo creo que, como decíamos ayer, en la tutoría y asesoría, es importante que analicen la información antes de hacer su video para que no vaya yo a detectar errores, ¿vale? Ok, entonces vamos a empezar con equilibrio ácido-base que está abriendo la presentación. Entonces, yo le pregunto a Miguel, Miguel, ¿qué es el equilibrio ácido-base? Miguel, ¿se nos fue el Miguel? Miguel González, ¿estás ahí? Abandonó la reunión. Sergio, ¿qué es el equilibrio ácido-base? Sergio. Sergio a la 1, Sergio a las 2. Bueno. Sí, te escucho. ¿Qué es el equilibrio ácido-base? Es el equilibrio entre los valores de iones de nitrógeno de los líquidos corporales. Ok, ¿cómo están distribuidos los líquidos en el organismo? ¿Cómo distribuidos? ¿Cómo están distribuidos? ¿Tenemos líquido en qué cavidades, en qué porciones celulares tenemos? Pues tenemos el líquido, yo creo que es el más principal, que es la sangre, líquido cefalorraquídeo, orina. Bueno, en cuestión de los líquidos que le pregunto a Sergio, es importante entender que dentro de lo que les estoy hablando, que son cómo está distribuidos los líquidos corporales, estamos hablando que el organismo está compuesto principalmente por agua, ¿no? El agua ocupa un 60% del peso corporal, es decir, el 60% del peso está dado por agua, ¿no? O tenemos agua. Y esta agua está distribuida en un compartimiento intracelular y en un compartimiento extracelular, ¿no? Intracelular, extracelular, ¿no? Si ustedes observan en la gráfica que les estoy proyectando, se pueden dar cuenta que la mayoría de líquidos se encuentra dentro de las células, ¿no? O sea, lo doble, ¿no? O sea, del 60, se dan cuenta, 40 y 20 son 60, ¿no? Que es el 60% total. 40% de ese 60 está dentro de las células y 20% está fuera de las células, ¿no? Más sin embargo, es importante saber que esa agua no está sola. El agua viene acompañada con algunos electrolitos importantes, motivo por el cual cuando nosotros tenemos una pérdida de agua, significa que no nada más estamos perdiendo H2O, sino también perdemos los electrolitos que se encuentran inmersos en el agua, en esa área, hablando intracelular o extracelular. Entonces, en el caso del intracelular, el electrolito que predomina o se encuentra en mayor cantidad es el potasio, ¿vale? El líquido extracelular, o sea, fuera de la célula, el electrolito que predomina es el sodio, ¿vale? Entonces, vean, potasio, sodio. Potasio fuera de la célula, perdón, dentro de la célula, sodio fuera de la célula, ¿no?
Esto es importante que no lo pierdan de vista para poder entender. Entonces, ¿dónde tengo más potasio? Dentro de las células. ¿Dónde tengo más sodio? Fuera de las células, en el líquido extracelular. Como menciona, en los animales jóvenes, es decir, los cachorros, este porcentaje de agua es mayor, incluso abarcar hasta el 80% del peso pudiera llegar a ser agua. Los porcentajes ¿cómo se pudiera decir? Las proporciones no cambian. ¿A qué me refiero? Que aunque sean cachorros, la mayoría del líquido también se va a comportar de manera intracelular. Ahora, este líquido intracelular que ustedes están viendo acá, muy rico en sodio, estamos hablando quiénes son los líquidos que tenemos a nivel extracelular. Bueno, el que comentaba Sergio, la sangre. La sangre es un líquido que se encuentra a nivel extracelular. El líquido intercelular, el líquido transcelular, que es el líquido que se encuentra de manera normal hidratando las cavidades como cavidad peritoneal, cavidad pericárdica y cavidad pleural, ¿no? Corazón, pulmones y peritoneo, ¿no? Entonces, estamos hablando que depende mucho de exactamente la cavidad que estemos ocupando, pero estas cavidades significan que forman parte del líquido transcelular, ¿no? Y también en los líquidos que se encuentran en el tracto digestivo, por ejemplo, el líquido ruminal, el líquido que pasa en los intestinos para lubricar el alimento, forma parte del líquido extracelular. Ahora, dentro de los pacientes que a ustedes les toca analizar, siempre cuando nosotros nos llega un paciente, la especie que ustedes quieran, siempre es importante considerar el número de ingresos y de egresos del paciente en cuestión de líquidos y de electrolitos. Los ingresos de electrolitos y agua en los animales normalmente es en la dieta, es decir, el consumo de alimentos, el consumo de agua de manera directa, son ingresos donde también van inmersos electrolitos. La reabsorción en los túbulos renales es cuando las sustancias se reabsorben, es decir, ingresan nuevamente a la circulación y las células somáticas, ¿no? Sin embargo, vean los egresos, ¿no? En los egresos, acuérdense que a nivel de los túbulos renales, en la excreción renal, perdemos sustancias y agua, ¿no? Agua, electrolitos, los podemos perder también en orina, dependiendo de lo que busquemos o dependiendo de cómo esté funcionando el riñón, ¿no? Más sin embargo, aquí pueden ver ustedes en la parte de abajo de la diapositiva, pueden ver cuáles son las principales pérdidas patológicas. Estos son ingresos y egresos fisiológicos, ¿no? O sea, un animal diariamente ingresa y pierde agua y electrolitos. Si se dan cuenta, teóricamente tendría que ser un equilibrio, ¿no? Si ingreso agua, a lo mejor puedo estar perdiendo electrolitos y agua, pero vamos, entra en una regulación. Cuando esto se pierde, es cuando pueden venir los problemas y puede generar alteraciones patológicas, ¿no? Que bueno, estas alteraciones que ustedes ven acá son pérdidas ya patológicas, ¿no? En donde si pues tenemos estas condiciones o alteraciones pudieran generar más pérdidas que ingresos, ¿no? Por ejemplo, el vómito es una pérdida muy fuerte, un egreso muy fuerte, por supuesto, depende del número de vómitos. Diarrea, ¿no? Que tengamos, pero ustedes han visto diarreas muy acuosas donde la pérdida de agua es mayor y por qué no también de electrolitos. Pero hay diarreas que no son tan líquidas, entonces sí podemos relacionar un poco de cuándo estamos perdiendo gran cantidad de electrolitos y agua. ¿Por qué les digo? Nunca nada más piensen en agua. Acuérdense que en el esquema anterior dijimos que el agua nunca sale sola, ¿no? Siempre sale con algunos otros electrolitos y entonces tendríamos que ver qué exactamente fue lo que perdimos. Análogamente se los pongo cuando ustedes se van a tomar, que yo sé que no lo hacen, ¿verdad? Y podrán saber que cuando ustedes toman la cruda que les da el otro día, realmente es un desequilibrio entre ingresos y egresos, es decir, están deshidratados, ¿no? Perdieron más agua de la que consumieron, ¿no? Y bueno, sabemos que una cruda de cerveza no es lo mismo que una cruda de whisky, ¿no?
o una cruda de vodka, ¿no? O lo que De sea, mezcal. de mezcal, ¿no? Está peor, ¿eh? Ahora, No deja cabe cruda. aclarar, yo siempre hablo, a mí me gusta tomar mucho mezcal, o sea, es mi bebida favorita alcohólica. Yo no tomo cerveza, no me gusta, si acaso tomo una, dos mucho y ya, párenle de contar. No me gusta la cerveza, ¿no? Mucho. Me gusta mucho el mezcal, ¿no? Entonces, en la escuela les da risa porque a mí me gusta tomar mucho el mezcal y he aprendido, ¿no? He aprendido a todo esto, ¿no? Pero es muy diferente cuando, incluso la calidad del mezcal. Muchos tienen un mal concepto del mezcal, no, que pierde almas y ya ni me acuerdo al otro día, me da vómito, diarrea. Bueno, ¿qué calidad de mezcal tomaste? Si tomaste el diluido, sí, espérate lo que quieras, ¿no? Si tomaste el más chafón, también espérate lo que quieras, ¿no? Esto significa que en la calidad del líquido que estés consumiendo es directamente cómo va a responder tu riñón, tu hígado en ese momento, ¿no? Y no reacciona bien un riñón de un tomador diario a un riñón de un tomador eventual, ¿no? Entonces, en el caso del mezcal, ¿por qué luego tiene un mal concepto del uno? Porque no es de buena calidad, y dos, porque lo combinan con otra cosa. Así sea una cerveza y después toman mezcal, ya valió, ¿no? Si van a tomar cerveza, pura cerveza. Si van a tomar mezcal, puro mezcal. Esa es la recomendación que yo les hago, ¿no? Nunca mezclar porque eso es fatal, ¿no? Entonces, por eso que vienen las quemas de batas terminan fumigadísimos, porque le dan cerveza, mezcal, tequila, aguas locas, por eso terminan fulminados, ¿no? Y bueno, como decía tu compañero del mezcal, bueno, el problema viene cuando lo combinan, ¿no? Cuando lo combinan. Entonces, en el caso de la cerveza, por ejemplo, es diurética, ¿no? Y una pérdida, una cruda por cerveza es mucho más pérdida a diferencia de una cruda con mezcal o con whisky, ¿no? Entonces, porque la cebada que comprende la cerveza, pues es diurética, entonces sí te hace miccionar un poco más y muchas de las veces pierdes más líquido, como menciona acá, por la orina, aquí está, que por otra pérdida, ¿no? Entonces, tienes poliuria, ¿no? Orina, que cuando toman cerveza están orine y orine y orine, a diferencia de otras bebidas que quizá, pues dependiendo de la calidad, pudiera ser un poco más tóxica que otras, ¿no? Entonces, realmente el éxito de una cruda muchas veces, pues me preguntan, no, oiga, pues es que yo me la curo tomándome otra cerveza, ¿no? O yo me la curo con un caldo, o yo me la curo con, no sé, ¿no? Hay miles de técnicas. Con un caldo de camarón, profa. Con un caldo de camarón. Realmente, ¿cuál es el objetivo del caldo? Pues estar reponiendo agua, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el éxito de la cruda? Yo siempre les he dicho y me ha funcionado, afortunadamente. Mi papá le gusta mucho tomar mezcal y siempre pues lo protejo desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Mira, papá, hay que ver tu riñón antes de que tomes, ¿no? O sabes que, papá, mira, esto realmente todo es fisiología, ¿no? Entonces, cuando ustedes reponen con el caldo de camarón, caldo de pollo, lo que sea, realmente, pues, están reponiendo agua dependiendo de lo que tomen, ¿no? Entonces, si ustedes quieren curarse una cruda, va a depender de qué es lo que ustedes repongan una vez que ustedes detectaron la pérdida. Si ustedes pierden agua y electrolitos, ¿no? ¿Qué tienen que reponer? Agua y electrolitos. Si ustedes perdieron solamente agua, pues lo que tienen que reponer es agua. Entonces, lo primero que tienen que saber cuál ha sido la pérdida para poder detectar cuál va a ser la reposición, ¿no? Esto es en humanos, ¿no? Respecto al alcohol. Respecto a los animales, cuando les llega a la clínica o van a ver una vaca, un borrego, siempre hay que detectar las pérdidas. ¿Tiene diarrea el borrego? Sí, ¿cuántas veces? ¿Cómo es la diarrea? Acuosa, con sangre digerida, melena, hematoquesia, explosiva, ¿no? Todas estas características porque nos ayudan a cuantificar. Ahorita en cirugía me parece que están viendo con su maestro
¿cómo se hace el cálculo de reposición del líquido intravenoso? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para reponer el líquido? Calcular una fluidoterapia, o sea, cuántos mililitros de cloruro de sodio le tengo que suministrar, cuántos mililitros de Hartmann le tengo que suministrar a mi paciente, y en base a qué se hace el cálculo. Hay diferentes fórmulas, unas más viejas, unas más nuevas, incluso hay una fórmula que te pide cuántos vómitos ha tenido, y haces el cálculo por el número de vómitos. ¿Por qué? Porque cada vómito es una pérdida. No es lo mismo que tengas un paciente con 2 vómitos o 2 episodios o con uno que tiene 10, ¿no? O sea, obvio, el requerimiento de líquidos es diferente. Pero a lo que voy con las terapias intravenosas es que ustedes han visto el Hartmann, cloruro de sodio, o sea, no nada más es agua. Y si ustedes han visto, y seguramente lo están viendo con su maestra de cirugía, podrán saber que las soluciones de terapia de líquidos se clasifican en isotónicas, hipertónicas e hipotónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque una tiene más electrolitos que otra tiene igual electrolitos y agua, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay un equilibrio. Entonces, incluso hasta eso de saber qué voy a reponerle, pues depende de la pérdida, ¿no? Entonces, lo van a ver seguramente con su maestro de cirugía porque pues utilizan la fluidoterapia para tratamiento en procedimientos quirúrgicos, incluso pues la vía de entrada para algún anestésico, ¿no? Y bueno, respecto a esto que les estoy hablando, un animal que pierde volumen, pierde electrolitos, por supuesto que detectamos la deshidratación. Díganme, ¿quién no ha visto un paciente deshidratado, ¿no? También creo que con el médico que les da el sexto, ven cuáles son los signos de deshidratación en un paciente, ¿no? El porcentaje de deshidratación, de hecho hay una tablita, que seguramente la van a ver, y si no la vieran, busquen la tablita de porcentajes, de cálculo de porcentaje de deshidratación. Seguramente ustedes ahorita en sus casos clínicos se pudieron haber dado cuenta que muchos médicos no calculan el porcentaje de deshidratación. Y esto es una mala práctica. ¿Por qué? ¿Por qué es una mala práctica? Porque yo no puedo saber cuánto líquido perdió si no calculo el porcentaje de deshidratación. Cuando yo recibo una muestra y les pregunto al clínico qué porcentaje de deshidratación tiene y me dicen, no lo medí, me siento en el limbo. Me siento en el limbo porque me está diciendo que no está valorando exactamente hasta qué porcentaje. ¿Se puede morir un animal de deshidratación? Sí. Entonces, si ustedes ahorita que están bien revisando sus casos clínicos se darán cuenta que algunos médicos sí lo valoran, otros médicos no. Si tú le preguntas, muy deshidratado, sí, pero ¿cuánto? O sea, si tú me dices muy puede ser desde un 8% hasta un 12% que está seco, ¿no? Entonces, ¿sí? Es cuando les levantan el cuerito para ver cuánto tiempo tarda en llegar a su forma normal. Exactamente. Entonces, eso es que es la turgencia de la piel, ¿no? ¿Qué hacen con el perro, con la vaca, con el caballo? Le levantan le levantan la piel, ¿no? Aquí supongamos mi sudadera es mi piel, ¿no? Entonces la levanto. Teóricamente un paciente bien hidratado, la piel regresa inmediatamente, ¿no? En los pacientes deshidratados se queda la piel así, ¿no? O sea, literal, así acartonada, ¿no? Estamos hablando que esta tablita que les sugeriría la buscaran porque les sirve mucho a ustedes, valora otros parámetros, incluso estos parámetros indican una evaluación de si los ojos están hundidos, ¿no? La revisión de las mucosas, si están secas, ¿no? Las levantan, totalmente tienen que estar húmedas, en algunos animales están completamente secas, entonces son varios parámetros que medimos para poder cuantificar qué porcentaje de deshidratación. ¿Por qué? Si a mí me dicen que un paciente tiene 8%, para mí es un paciente crítico. Es un paciente crítico, a mí empieza a ser crítico desde el 8%. Tiene 8%, híjole, es grave. Si me dicen tienen 6%, tranquilo, ¿no? Me puedo recuperar incluso por vía oral, ¿no? Si quieres una vía más lenta y si no quieres canalizar, ¿no? Pero si tiene 8, la única vía de entrada es intravenosa. Incluso la subcutánea que preguntaba Sergio hace algún momento, pues no es de absorción rápida. O sea, si yo quiero hidratar rápido a un paciente, es intravenoso, aquí en China, ¿no? Y por las condiciones que la subcutánea me ha tocado ver que no son muy buenas, ¿no? Porque puede provocar efectos secundarios. Entonces,
Es su obligación, chicos, detectar el porcentaje. El de la piel que mencionaba Esther es súper clásico. A mí me ha tocado ver médicos de caballos que llegan, le jalan el cuero al caballo, desde ahí se dan cuenta. Pero lo hacen, ¿no? O sea, y hay médicos que no lo hacen. Yo les recomiendo que lo hagan, en los perros también lo hacen. Y bueno, si no lo van a hacer, por lo menos la ventaja es que una prueba de laboratorio te lo dice. Ok, no lo voy a hacer porque no sé, no me enseñaron, no quiero saberlo, no quiero medirlo. Bueno, ¿sabes qué? La ventaja es que una prueba de laboratorio, una bioquímica clínica, te puede decir qué tan deshidratado está tu paciente. Entonces, vean, tienes dos opciones, de hacerlo con cuestiones físicas, pero también tienes la opción de hacerlo con opciones laboratoriales. Entonces, tienen las dos opciones, pero el punto es hacerlo, ¿no? La ventaja de la prueba de laboratorio también, chicos, es que la prueba de laboratorio también te puede indicar procesos de deshidratación ligera. ¿A qué me refiero con esto? Un 5% de deshidratación no es detectable clínicamente. Si ustedes llegan y le levantan la piedra, como mencionaba Esther, se regresa inmediatamente. Es una deshidratación muy ligera, pero está deshidratado. Y la única forma que a veces yo de repente entrego el resultado de una bioquímica y les digo, oye, tu vaca está deshidratada. Oye, pero no se ve. Obvio, es una deshidratación ligera, pero tu vaca se está comenzando a deshidratar. Ve las opciones de cómo hidratarla, si le pones un suero, si le das más agua o le mides consumo de agua, pero una prueba de laboratorio te puede anteceder que el paciente se está deshidratando o por algún lado está perdiendo que tú no lo estás viendo. Una vaca pues nunca va a vomitar, ¿verdad? Pero a lo mejor tiene pérdidas que tú no las estás viendo, pero el animal está perdiendo. Entonces, una prueba de laboratorio, una bioquímica, te puede decir esa información. Entonces, por eso las ventajas de esta prueba de laboratorio química, porque te puede decir cosas que físicamente no puedes ver y que te puede anteceder de algo que va a acontecer, ¿no? Entonces, la deshidratación se clasifica en tres: deshidratación isotónica, hipertónica e hipotónica. Son tres tipos de deshidratación, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que no nada más me tengo que quedar con el concepto, está deshidratado. La pregunta es, ¿qué tipo de deshidratación? ¿Qué porcentaje y qué tipo de deshidratación tiene? La deshidratación, ahora, para poder si es isotónica, hipertónica, hipotónica, esta clasificación a fuerza necesita una bioquímica clínica, ¿no? El porcentaje de deshidratación sí lo pueden hacer ustedes. Una bioquímica clínica es la única forma de que ustedes sepan específicamente qué tipo de deshidratación tienen. No lo pueden ver físicamente a menos que detecten estas cuestiones, ¿no? De nefrosis, principalmente pérdida de líquido extracelular, sudoración intensa, pero no todos los animales sudan, ¿no? Entonces, la deshidratación isotónica se llama así. Acuérdense que dentro de las células hay más potasio y fuera de las células hay más sodio, por eso les hago este dibujillo. Entonces, aquí tenemos también el sodio. También tenemos sodio dentro de la célula, pero en menores cantidades. El que gana siempre es el potasio. En pequeñas porciones, sodio, y de manera contraria también. Tenemos sodio más y un poquitín tenemos potasio. Por eso les hago esta vez. Cuando tenemos una deshidratación isotónica, significa que perdemos los dos. Estamos perdiendo agua y estamos perdiendo electrolitos en las mismas cantidades. No uno más que el otro. Los dos lo estamos perdiendo de igual forma. ¿En qué circunstancias yo pierdo líquidos y electrolitos en concentraciones iguales? En pacientes con sudoración intensa, nefrosis y principalmente se pierde el líquido extracelular. En la bioquímica, ¿cómo lo voy a saber? Mi osmolalidad, que es una medición que muchos de ustedes han de haber visto, está dentro de valores de referencia, ¿no? Más sin embargo, también tengo la deshidratación hipotónica. Vuelvo con el esquema, más potasio dentro, sodio afuera, agua total, ¿no? Entonces, aquí tenemos la deshidratación hipotónica, que pierdo más electrolitos. Vean, en la hipotónica pierdo más electrolitos. Hipotónica, tónico se habla de tonicidad, de concentración, o sea, el organismo se queda sin solutos porque los está perdiendo.
pierdo muchos electrolitos y el organismo se queda hipotónico, ¿vale? Vean cuáles son las causas diarreas severas. Estamos hablando de diarreas principalmente infecciosas, por colibacilosis, salmonelosis, pero son principalmente en diarreas infecciosas demasiado severas, bacterianas, ¿no? ¿Y cómo lo sé en la bioquímica? Porque mi osmolalidad se encuentra por debajo del valor de referencia, es decir, se encuentra disminuida, ¿vale? Y por último está la hipertónica. Vuelvo con el mismo dibujo. ¿Y qué pierdo más? Agua. Si pierdo más agua, en el organismo se concentran más electrolitos. Por eso se llama, me quedo más electrolitos y pierdo agua. Por eso tengo más electrolitos que agua en el organismo. Por eso se llama hipertónica, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de una deshidratación hipertónica? Diarrea muy, muy leve y animales que no toman agua. Con tiempo, por ejemplo, los caballos le miden de cuántos litros es la cubeta, creo que de 18, 19 litros, y le van midiendo, ¿no? En perros, pues vemos que nuestro perro dejó de consumir agua, está en el mismo nivel, ¿no? Entonces podemos ir detectando esta privación de agua, o animales que todo el día no le dimos agua, ¿no? Cuando viajan, cuando, no sé, ¿no? El punto es que tenga privación de agua, tanto porque no quiere tomar agua como porque no le pongamos agua libre acceso, ¿no? ¿Cómo lo voy a determinar? Es la osmolalidad incrementada, ¿no? Y bueno, eso es lo que refiere a cuestión de mecanismos de deshidratación, ¿no? Entonces, el equilibrio ácido-base hace referencia no nada más del agua, sino también de iones ácidos y bases. Por eso se llama equilibrio. Debe haber un equilibrio entre ácidos y tiene que haber un equilibrio entre bases, ¿no? Y cuando yo les hablo de electrolitos, porque ahorita, bueno, de agua, pues ya todo es la molécula del agua, ¿no? Pero cuando yo le hablo de electrolitos, ¿a qué electrolitos me estoy refiriendo? Principalmente electrolitos que participan en un gran porcentaje en la regulación del equilibrio ácido-base, ¿vale? Ahora, me voy a otra presentación que yo les digo, ¿qué significa el equilibrio ácido-base? Bueno, el equilibrio ácido-base significa esto. Sí lo pueden ver, creo, ¿no? ¿Qué es el equilibrio ácido-base? Bueno, ¿cómo funciona el equilibrio ácido-base en los animales? ¿De qué me sirve? Bueno, el equilibrio ácido-base en los animales corresponde a todos aquellos mecanismos reguladores de los ácidos y de las bases con un objetivo en específico: mantener el pH sanguíneo entre estos valores. Aquí vamos a ponerle 7.45, es el estándar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Hacer todo lo posible con el objetivo de que el pH de la sangre se quede en ese valor. ¿Qué pasa? Si un animal, una vaca, un caballo, un perro, baja por debajo de 7.35, presenta problemas. Y estos problemas los vemos reflejados, chicos, hasta en la respiración. Los problemas respiratorios de los animales no siempre son enfermedades infecciosas neumónicas, ni bacterianas, virales, etcétera. No siempre. Muchas veces, alteraciones en la respiración pueden estar relacionadas a respuesta de mecanismos reguladores del equilibrio ácido-base. Un animal que necesita regular su pH puede hiperventilar, ¿no? Y no significa que tenga algún problema de pulmones, ¿no? O un animal que quiere regular su equilibrio ácido-base puede tener una respiración disminuida, ¿no? O sea, no todo es neumonía, tos de las carreras, neumonía bacteriana, no todo es eso. Hay otros mecanismos que pueden generar que trate de estar regulando porque son mecanismos reguladores. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Tanto metabólico, renal, hepático, todo lo hacen con un fin común, con un objetivo en específico, que es mantener el pH sanguíneo entre 7.35 y 7.45. Si esto se pierde, el animal tiene problemas. Ok. ¿Quiénes van a regular
¿no? Cuando yo les hablo de regular, de estos mecanismos reguladores, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Quiénes? Y aquí está esta tablita, ¿no? ¿Quiénes son esos mecanismos? O sea, ¿quiénes participan en este mecanismo de regulación? ¿Con quiénes contamos? Si se dan cuenta, están ahí, en primer lugar, los amortiguadores. Nosotros tenemos a nivel plasmático sustancias amortiguadoras de manera normal, como por ejemplo el bicarbonato. El bicarbonato es un amortiguador natural que tenemos, ¿no? Su secreción depende de lo que quieran regular, ¿no? Si no quieren bicarbonato, reduce su producción. Si quieren más bicarbonato, se produce más bicarbonato. Así funcionan. La hemoglobina también es considerada un amortiguador del pH, la hemoglobina que circula en los eritrocitos y otros, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Vean el segundo punto, dice compensación pulmonar. Aquí está lo que les digo. Los pulmones forman parte de los mecanismos reguladores compensadores de un problema de equilibrio ácido-base. Los pulmones tienen que entrar al quite, oye, como que se está desequilibrando, a ver, pulmón, ponte a trabajar porque necesitamos regular este pH, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues con este mecanismo, retiene o elimina CO2. ¿Qué es lo que les digo? Incremento mi respiración o la hago más lenta. ¿Qué hago? Retengo más dióxido de carbono o con la hiperventilación pierdo más ácido carbónico, ¿no? O dióxido de carbono. Tengo otro, por ejemplo, aquí está la corrección renal, ¿no? ¿Qué significa? El riñón. El riñón que vimos en la clase anterior, pues es un mecanismo que también nos va a generar la compensación, ¿no? El riñón participa. En el caso del riñón sucede algo muy particular, ¿no? En el caso del riñón, compensa muy tardío, es un órgano muy lento, ¿no? Realmente el riñón, lo vamos a ver más adelante a detalle, el riñón, hagan de cuenta que yo empiezo a contar con él en un problema de ácido base 48 horas después. O sea, hoy tengo un desequilibrio ácido base, el riñón no actúa rápido, tienen que pasar casi 48 a 72 horas para que el riñón se dé cuenta que está pasando un problema de ácido base, ¿no? Entonces, con el riñón tengo mis reservas, ¿no? Pero bueno, no está de más de mencionarlo. Eliminación de ácidos, ¿qué haría? Excretar ácidos o reabsorber bicarbonato, dependiendo qué es lo que quiero, ¿no? También, bueno, aquí ya les hablaba de los amortiguadores, aquí está la hemoglobina que les decía. Vean, la actividad hepática, el hígado también participa en menor porcentaje, o sea, es de los órganos que participan muy poco, su participación en regulación es muy poquita, y es a través de metabolizar ácidos orgánicos en sales correspondientes. A metabolizar, eliminar ácidos, de tal forma que se eliminen lo más pronto posible, ¿no? También tenemos el hueso, ¿no? El hueso también participa, ¿por qué no?, en la regulación o en tratar de amortiguar, ¿no? Y aquí está, ¿cómo hace? Absorbe hidrogeniones, ¿no? Eso es lo importante, ok. Entonces me voy a regresar un poquito a la otra presentación. Y bueno, ya que les mencioné todo esto de los mecanismos y todo, bueno, pues ¿qué onda con eso? ¿Cómo es que cada uno de los órganos, o de los órganos que hablábamos, cómo es que participan, ¿no? Hemos hablado del sodio, hemos hablado del potasio, hemos hablado del bicarbonato, pero cuando yo les hablo de los electrolitos que se pierden o que se reabsorben o que nos quedamos más que el agua, pues hablamos de estos 4 principales. Yo sé que hay más electrolitos, pero los 4 principales que pueden llegar a regular o desregular, si se pierden más de lo debido, son estos 4, que es el sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Entonces, apréndanse las abreviaciones porque más adelante solo pongo abreviaciones, ¿no? Y vamos a hablar del sodio. El sodio es un electrolito que, como vimos al principio, es un catión que prevalece a nivel extracelular. Estas concentraciones no es necesario que se las aprendan porque varían por especie, ¿no? Entonces no es necesario que yo se las puse como para comparar, ¿no? Dijimos que el sodio predomina a nivel extracelular y que hace un momento les decía, dentro de la célula hay muy poquito sodio, y vean ahí la proporción 10 contra 142. Obvio que hay más afuera que adentro, ¿no?
¿Cuáles son las principales funciones del sodio? Bueno, las principales funciones del sodio es mantener la presión osmótica y el mantenimiento del volumen plasmático. Vean, volumen plasmático. ¿Cómo ingresa el sodio a la dieta? Perdón, al organismo por la dieta. Todo el sodio que consumimos viene en los forrajes, en el alimento comercial, claro, si viene en cantidades calibradas, en la croqueta, en la dieta, ¿no? Por eso, en los forrajes también es importante saber el aporte de electrolitos, ¿no? En los estudios que se hacen, pues ya se conoce, ¿no? Por ejemplo, cuando es un pasto estrella, Tanzania, ¿no? Ya se conoce cuánto te aporta de sodio y hay diferencias, ¿no? Pero realmente va a depender de los requerimientos de sodio en cierta región. Hay pastos mucho más ricos en sodio a comparación de otros, pero todo esto se hace análogamente de las deficiencias de suelos específicamente en donde se desarrolla el sistema de producción, ¿no? En Oaxaca hay diferentes tipos de suelos, hay suelos muy cálcicos, muy ácidos, en donde muchas veces tenemos que sí regularlo porque es muy ácido el suelo, por lo tanto los pastos son muy ácidos. Entonces, esto a lo mejor luego lo vemos reflejado en el sistema de producción extensivo, donde los animales consumen los pastos nativos de la región, y el reflejo del suelo, pues es el pasto que genera, ¿no? Entonces, ¿cómo se elimina el sodio? El sodio se elimina por la orina, por el excremento, en el caso de los equinos y bovinos, y por el sudor, ¿no? ¿Qué pasa con el sodio? Se filtra, si se filtra, se reabsorbe en el túbulo proximal y distal, eso ya lo vimos, y como dijimos, la regulación del sodio, se regula por la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y excreta potasio. El aumento en la concentración de sodio en sangre se le llama hipernatremia. Hipernatremia es el aumento de la concentración de sodio por arriba de los valores de referencia. Tengo mucho sodio, hipernatremia. Por lo cual les estoy dando la terminología y es la que tienen que ustedes utilizar, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hipernatremia? ¿No? Las causas de hipernatremia, es decir, las causas de que se aumente la concentración de sodio en sangre, es pérdida de agua como primera causa, tratamiento con insulina, hiperaldosteronismo, administración intravenosa de sodio y consumo excesivo de sodio. ¿Vale? Son las 5. Cuando yo les pongo las causas, siempre les pongo en primer punto la más común. A lo mejor, pues, tratamiento con insulina, pues a menos que tenga insulina. Si no tiene insulina, pues ni pensarlo, ¿no? Administración intravenosa, que nos pasemos de terapia de líquido rica en sodio, y entonces podemos tener hipernatremia, ¿no? O que consuma mucho, que era lo que les decía, si no tengo una valoración de cuánto sodio tiene mi dieta o mi ración o mi suelo, pues puede ser un poco subjetivo. Por eso la causa más común es pérdida de agua, que me genera hipernatremia. ¿Y cuáles son las causas de que un animal pierda agua? Bueno, un perro con vómito, un caballo con diarrea, un bajo consumo de líquidos, pacientes con fiebre, temperatura ambiental muy elevada, como en la costa, ¿no? Río Grande, que hace mucho calor, los animales también pueden aumentar su temperatura, adipsia, que no toman agua, nada de agua. Hipodipsia es que toman poquita, adipsia, nada de agua, ¿no? Falla renal crónica, ¿no? Que realmente el riñón me esté provocando pérdida de agua porque ya no la absorbe. Y bueno, por el otro lado tenemos la hiponatremia, ¿no? La hiponatremia significa que tenemos disminución de la concentración de sodio en sangre. No tengo sodio o tengo bajo sodio, ¿no? ¿Cuáles son las causas por las cuales un animal no tiene sodio o lo está perdiendo, ¿no? ¿Cuál es la causa? Vean, en número 1, por eso les voy a repetir, en el primer punto en los primeros puntos les pongo los más comunes, ¿no? Pérdidas gastrointestinales. ¿Cuál es? Diarrea. Un paciente con diarrea puede tener hiponatremia, obvio, dependiendo del número de diarrea, ¿no? Sudoración excesiva, hemorragias agudas, quemaduras, insuficiencia renal aguda. Y en estas se los puse otros colorcitos porque sí son muy importantes, son de las importantes. Pérdidas a terceros espacios, es decir, esto le llamamos cuando acumulamos líquido en cavidades más de lo normal. En el caso de peritonitis, pues es exceso de la acumulación de líquido en peritoneo, ¿no?
pues ya inflamatorio, ¿no? Como peritoneo. Uroperitoneo es cuando la orina se rompe la vejiga y se libera la orina al peritoneo. Y pacientes con cardiopatías como insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Van a ser líquidos, van a ser animales con ascitis, con edema en diferentes lugares, y entonces esto se le llama pérdida de terceros espacios. Fármacos como la furosemida en pacientes que ustedes den con ascitis, por ejemplo, van a dar furosemida, es un diurético, entonces aguas con la dosificación porque si no la calculan bien, pueden provocar hiponatremia en estos pacientes, ¿no? Porque favorecen la eliminación de sodio. Dilucional, pues que den terapia de líquidos pobre en sodio y que diluyan al final, ¿no? A lo mejor pasan de solución glucosada, que no tiene mucho sodio, entonces empiezan a diluir un poco el sodio, ¿no? Cialismo, es decir, excesiva producción de saliva en los caballos, puede provocar también hiponatremia. Ahora vamos con el potasio, ¿no? El potasio, como ya vimos anteriormente, es el principal catión dentro de la célula. Ahí está una comparación, vuelvo a repetir, los valores no es necesario que los copien porque varían por especie, simplemente se los pongo para comparar lo que hay adentro y lo que hay afuera. Vean, de 4 a 150, obvio, hay más adentro que afuera. ¿Para qué sirve el potasio? Bueno, el potasio es determinante en la osmolaridad intracelular y es filtrado por el glomérulo. Ok. El potasio, bueno, funciona la bomba de potasio y todas las funciones que ya han escuchado, ¿no? Hipercaliemia. Hipercaliemia se refiere al aumento en la concentración de potasio en sangre, ¿no? El potasio también por ahí la pueden encontrar. El potasio también lo pueden encontrar como un concepto de hiperpotasemia, ¿no? Es un concepto que no me gusta, pero en inglés sí lo escriben así, hiperpotasemia, porque sí, hiper de mucho, potasio, potasemia, ¿no? Ustedes lo pueden ocupar de las dos formas, aunque el término más utilizado en México es hipercaliemia, ¿no? Pero bueno, si ustedes ponen hiperpotasemia, digo, no se las podría poner malas, porque pues sí están haciendo referencia, ¿no? De hecho, en muchos libros de inglés viene hyperpotasemia, ¿no? Entonces, pues no está mal, ¿no? Pero bueno, yo les recomendaría que utilizaran la hipercaliemia, ¿no? ¿Qué significa con la hipercaliemia? ¿Por qué se me puede aumentar el consumo de potasio en sangre? Puede aumentar el potasio en sangre por consumo excesivo, comer mucho potasio, acidosis metabólica, ¿no? Y vean, disminución en la secreción. Esto es algo muy común, muy común. Porque si yo no tengo aldosterona, o sea, ¿qué es lo que regula el potasio? La aldosterona, igual que el sodio. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y excreta potasio. ¿Qué pasa si no tengo aldosterona? Pierdo sodio y retengo potasio. O sea, lo contrario, ¿no? Entonces, vean, disminución en la secreción es hipercaliemia, ¿no? Ok. Y estas son un poco menos frecuentes, pero digo, es importante que lo sepan. Obstrucción de vías urinarias, administración intravenosa, es decir, terapias líquidas, terapias de líquidos ricas en potasio, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este término que utilizamos a veces, se llama pseudohipercaliemia, o sea, pareciera, ¿no? Y vean, ¿cuál es la causa? Retraso en la separación del suero. ¿Qué pasa? Recuerden que el potasio está dentro de la célula en gran cantidad. Si yo no separo mi muestra en tubo rojo, donde está mi suero, los eritrocitos empiezan a liberar el potasio que está dentro de ellos y lo sacan. Entonces, cuando yo mido el suero, va a tener mucho potasio, pero ya es una reacción fuera del organismo, es in vitro. O sea, es una pseudo, pareciera, pero realmente es por un error de nosotros. Por eso aguas. La leucocitosis también puede provocar una pseudohipercalemia porque hay mucho potasio dentro de las células, como de los leucocitos, eritrocitos, plaquetas. La hemólisis en el laquita, eso se ha encontrado, se ha reportado que
En Akita podemos observar pseudohiperkalemias o valores muy incrementados, el Springer Spaniel y los caballos. También tenemos la hipokaliemia. La hipokaliemia significa que tengo disminución en la concentración de potasio en sangre. No tengo potasio, ¿vale? ¿Cuál es la causa de que yo no tenga potasio? Bueno, que no lo consuma en la dieta, ¿no? Y es muy común ver que animalitos que tienen una pobre dieta o no comen correctamente empiezan a manifestar disminución del potasio. Alcalosis metabólica, pérdida excesiva de potasio, como en el vómito perdemos potasio, en la diarrea perdemos potasio, y que tengamos gran secreción de aldosterona, es decir, mucha aldosterona va a provocar mucha reabsorción de sodio, mucha excreción de potasio, por eso nos quedamos sin él. Tratamiento ya en menor proporción, tratamiento con insulina, terapia de líquidos pobres en potasio, insuficiencia renal crónica en gatos, en caballos, pues cuando administramos furosemida a aguas, en caballos específicamente en pacientes con anorexia prolongada, hablando de semanas sin comer, ¿no? Y sudoración excesiva. El cloro, ¿qué onda con el cloro? En el caso del cloro, funciona muy pegado al sodio, ¿no? Como dice ahí, ¿para dónde va el sodio? Ahí va el cloro, ¿no? Así como su mejor amigo, ¿a dónde va Edson? Ahí va Aldair, ¿no? O a dónde va Aldair, ahí va Edson, ¿no? Entonces, así más o menos es el sodio y el cloro, ¿no? Entonces, como viene del tercer punto, la concentración de cloro va directamente, inversamente proporcional con el bicarbonato. O sea, el cloro nunca va en la misma dirección. Si el cloro va para abajo, si el cloro disminuye, el bicarbonato va para arriba. Un mecanismo puede generar el otro. Exceso de cloro disminuye el bicarbonato, ¿vale? No porque perdamos bicarbonato, sino el mismo cloro está produciendo que el bicarbonato baje. Aguas con eso, no lo olviden. Y bueno, esto es como la parte importante y vienen las alteraciones, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hipercloremia? Si se dan cuenta, funciona igual que el sodio. Hemoconcentración, es decir, deshidratación, es decir, pérdida de agua, ¿no? Y electrolitos, ¿no? Obstrucción renal, pero la causa más común es hemoconcentración, es decir, hemoconcentración es igual a deshidratación, ¿no? Pérdida de volumen. Acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato, porque acuérdense que siempre van en dirección contraria. Obstrucción renal e ingestión de sal. Hay que cuidar las sales minerales, ¿no? De manera contraria tenemos la hipocloremia, ¿no? La hipocloremia es una disminución de la concentración de cloro en sangre. ¿Cuál es lo que provoca la hipocloremia? Alcalosis metabólica, obstrucción intestinal, ¿no? Torsión gástrica, vómito prolongado, insuficiencia renal crónica, tratamiento con líquidos, ¿no? Y diuréticos. Si se dan cuenta, cuando la furosemida nos provoca muchos problemas electrolíticos. Entonces, cuando ustedes lo ocupan, y seguramente lo vieron en farmacología, cuando a mí me mandan una prueba y me dicen, le di furosemida, digo, hay que ver los cambios y hay que tener en cuenta que la furosemida es un medicamento que utilizamos como diurético, pero sí les pido, chicos, que lo utilicen éticamente y la posología sea de manera correcta, como lo establece el protocolo, ¿no? No por darle más furo va a perder más líquido, no, si el protocolo dice tal, pues así hay que llevarlo, por los problemas de desequilibrio electrolítico que pudiera generar. Le dimos furosemida para cubrir un problema, pero ahora les desarrollamos otro, ¿no? Entonces no se trata de eso, es un equilibrio. Y bueno, esto ya lo vimos, cuáles son los mecanismos reguladores, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de cómo funciona el pulmón, ¿no? Es decir, cómo el pulmón, como un mecanismo regulador, ¿cuál es su participación? ¿Cómo le hace el pulmón para poder compensar? Acuérdense que dijimos que está la compensación pulmonar, la hepática, la renal, por amortiguadores, ¿no? Por eso vamos a ver cada uno de ellos cómo funciona.
¿Cómo funcionan los pulmones? En las diapositivas anteriores veíamos que va a depender de la eliminación o retención de ácido carbónico, ¿no? Y bueno, ¿esto cómo funciona? Bueno, esto es parte de la respiración, pero bueno, ¿cómo lo vamos a saber clínicamente, no? En el caso, por ejemplo, de animales con una compensación pulmonar, un animal que hipoventila, un animal con hipoventilación. ¿Cómo es un animal hipoventilando? Es una respiración lenta, ¿no? Respira lentamente, ¿no? Es una respiración disminuida. ¿Esto qué va a generar con una respiración lenta? Que comencemos a acumular ácido carbónico. O sea, no estoy eliminándolo y entonces esto va a generar una hipercapnia. ¿Qué es la hipercapnia? El aumento en la concentración de la CO2, PCO2, ¿no? O el dióxido o el ácido carbónico. Un animal que hipoventila entra en hipercapnia, es decir, empieza a acumular ácido carbónico, lo cual le genera acidosis respiratoria. Es más o menos lo que ustedes me están explicando en el video que les pedí. Un animal que respira lento, permítanme, chicos. Bueno, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Cree que me pueda devolver la llamada como en una hora? Por favor, es que vengo manejando. Por favor. Gracias. Perdón, chicos, porque si estos del banco, luego eso de que seré breve, será como una hora, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, es más o menos lo que ustedes me están explicando en el video, ¿no? O sea, ¿qué pasa en un animal con acidosis respiratoria, ¿no? Acidosis respiratoria significa que el animal está reteniendo gran cantidad de ácido carbónico, ¿no? O sea, hipercapnia. ¿Qué es hipercapnia? Aumento en la cantidad de ácido carbónico. ¿Cómo logra esto este animal? Cuando hipoventila, ¿no? Si yo, ¿cómo me doy cuenta de esto? Por eso en el examen físico general ustedes cuentan las respiraciones por minuto. Si son respiraciones, si tiene respiraciones por minuto disminuidas, es un animal que está hipoventilando. Ahora, de manera contraria tenemos el proceso de alcalosis respiratoria, ¿no? Y vean, en un paciente con alcalosis respiratoria, vean, por acá les digo respiratorio porque estamos en respiratorio, ¿no? Un animal con alcalosis respiratoria, ¿cómo va a ser? Es un animal que hiperventila. ¿Qué hace? Está perdiendo gran cantidad de ácido carbónico, ¿no? ¿Qué va a pasar? Disminuye la concentración de ácido carbónico, por lo cual tiene hipocapnia, ¿vale? Al no tener ácido carbónico, al no tener ácidos, genera una alcalosis respiratoria. ¿Sí me estoy explicando, chicos? ¿Sí me estoy explicando o no? Sí, médico. Sí, muy bien. Entonces, Otra pregunta. es lo que yo les estoy pidiendo, que entiendan los procesos en el video, ¿no? ¿Cómo es que se llevan a cabo? Ahora, Doctora, ¿sí? oiga, una pregunta. Sí. Esto de que se hiperventilan, los perros que son braquicéfalos, esos tienen más tendencia, más como más oportunidad de hiperventilarse, o eso le puede pasar a cualquier perro, o sea, todos están. Realmente le puede, o sea, el mecanismo, a lo mejor en el caso de los braquicéfalos que realmente respiran un poco más acelerado, ¿a eso te refieres?
que su respiración es más corta. Ajá, ellos respiran más, más rápido, más corta y más fuerte. Y la mayoría ronca. Exacto. Bueno, esto puede suceder en cualquier raza. Estos mecanismos que les estoy diciendo suceden ya como una compensación a un desequilibrio ácido-base. Ese perro bulldog braquicéfalo puede respirar aceleradamente, pero sus mecanismos reguladores funcionan. ¿Sí? Entonces, no tendría por qué tener problema si no está regulado. Si está regulado, perdón. En el momento que él tenga un desequilibrio ácido-base, por ejemplo, un bulldog con diarrea, la compensación, la respuesta, la frecuencia respiratoria puede ser diferente, pero porque ya está teniendo un desequilibrio, que es la diarrea, que es el vómito, que es el dolor, ¿no? Entonces, ya no estás hablando, ahí lo de braquicéfalo es lo de menos, sino realmente cómo va a compensar. No sé si me expliqué. Sí, bueno, yo entendí que un braquicéfalo de por sí hiperventilado todavía con otra patología, con diarrea, por ejemplo, o algo, la respuesta es menor. Exacto. A lo que quiero llegar con esto, chicos, es que estos mecanismos entran cuando se detecta un pequeño desequilibrio, ¿no? Por eso se llaman mecanismos reguladores del equilibrio ácido-base. O sea, son los mecanismos que tenemos, que lo tenemos de reserva y que van a actuar si en algún momento tenemos un desequilibrio. Médico, ¿Sí? también se le llaman buffer, me parece. Los amortiguadores, ese es otro mecanismo. O sea, Ya. acuérdense que si el animal empieza a presentar un desequilibrio, que lo veíamos al principio, un desequilibrio implica desde que pierdo más de lo que entra, ¿no? O sea, cualquier cosa que provoque un desequilibrio ácido-base, momento, no están solos. Tienen al pulmón, tienen al riñón, ¿no? Tienen a los buffer o amortiguadores. Entonces, estos perros braquicéfalos pueden caminar, hiperventilar. Entonces, este animal braquicéfalo puede hiperventilar de manera normal, como comenta Sergio, pero sus mecanismos reguladores van a generar que el animal no le provoque ningún desequilibrio. Sí, no sé si me estoy explicando, Sergio. Sí, yo ya lo entendí. Ok, entonces, en el caso de los braquicéfalos, ustedes se darán cuenta, muchos dudan en someterlos a anestesias, ¿no? ¿Por qué? Ya le van a meter un anestésico que más adelante vamos a ver que los anestésicos, ¿qué desequilibrio ácido-base te provoca? ¿No? Vamos a ver más adelante que un anestésico sí puede ser capaz de provocarte un desequilibrio ácido-base. Pero si tiene los mecanismos reguladores, no va a pasar nada, te lo va a compensar sin que te des cuenta. ¿Cuándo es cuando te llevan el perro a consulta? Cuando estos mecanismos naturales no fueron suficientes para... Cuando estos mecanismos compensatorios no fueron suficientes para poder regular el problema. Y es cuando nos llevan... Es cuando ya nos llevan al perro a la consulta o vamos a ver al caballo o a la vaca. Entonces, eso es cuando, ¿cómo me doy cuenta que un animal está desequilibrado ácido-base? Porque ya lo estoy viendo a la pérdida, ¿no? Hay perros con diarrea, y les ha tocado ver que perros con diarrea que no necesita o no ven ustedes un problema respiratorio. ¿Por qué? Porque a lo mejor otros mecanismos, los amortiguadores naturales, fueron suficientes para regular el problema, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero. ¿Cuáles son las opciones de tratar de regular? Cuando ya el perro está descompensado es que ninguno de estos mecanismos funcionó y nosotros, los veterinarios, tenemos que echarle la mano de nosotros tratar de regularlo porque ninguno de los mecanismos pudo hacerlo. Entonces ahora lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ok. El mecanismo renal, o sea, el riñón, como les decía, yo no cuento con él, ¿no?
O sea, el riñón te dice, entra hasta las 24 horas. Un perro se puede morir a la hora del desequilibrio, ¿no? Entonces, vean, 2 hasta 5 días. Entonces, no es factible como tal, ¿no? Ok. Tenemos también el mecanismo extracelular, que era más o menos lo que mencionaba su compañero, ¿no? Que son los amortiguadores o buffer en inglés, ¿no? Amortiguadores o buffer significa en inglés que podemos hacer este tipo de correcciones. Y vean, tengo buffers naturales, las mismas proteínas plasmáticas tienen actividad amortiguadora, el bicarbonato tiene actividad reguladora, amortiguadora, los fosfatos, ¿no? Pero también vean, tengo a la hemoglobina. ¿Dudas, chicos? Ok. Y ahora sí viene lo mero bueno, ¿no? O sea, yo ya les dije que es lo con lo que contamos, ¿no? Ya sabemos que tenemos quienes nos van a echar la mano y ahora viene lo mero bueno, que son aquellos desequilibrios, ¿no? Y a lo mejor si nos da tiempo, esto de qué es el pH, ustedes lo vieron en la prepa, en la secundaria, por ahí lo vieron, que es, no está de más decirlo. Entonces, tengo yo estos desequilibrios ácido-base que ven en este esquema. ¿Cuál es el principal problema de los desequilibrios ácido-base? Que el pH se me salga de control. Un animal con pH bajo es un animal que puede postrarse, es un animal que puede entrar en choque, es un animal que puede tener hasta convulsiones, ¿no? O sea, porque el pH está mal. En medicina veterinaria tenemos un punto de corte que ya nos da mal pronóstico. ¿Cuál es el problema en Oaxaca? No hay equipos para medir pH sanguíneo. Lo medimos en un gasómetro, ¿no? Algunos les gusta medirlo con el potenciómetro. Hay algo de variaciones, pero pocas veces las clínicas tienen un potenciómetro, ¿no? Pero bueno. En el caso, por ejemplo, del pH, eso es lo que me pasa, ¿no? Cualquier problema del pH me va a generar un desequilibrio ácido-base. El pH disminuido, perdón, aquí vamos a agregarle un pequeño, aquí vamos a poner atención en el esquema. A la disminución del pH sanguíneo se llama acidemia. ¿Vale? Acidemia. ¿Vale? El aumento del pH sanguíneo se llama alcalemia. Ahora, la causa de que el pH se comporte en acidemia es la acidosis. O sea, un paciente con acidosis puede generar acidemia. ¿Vale? ¿Cuáles son estos tipos de acidosis que tenemos? Tenemos dos tipos de acidosis, metabólica y acidosis respiratoria. ¿Cómo se comporta la acidosis respiratoria? Ah, porque aumenta la concentración de PCO2. ¿Cómo veo la acidosis metabólica? Con disminución del bicarbonato. ¿Vale? Entonces, vean. ¿Cuál es la causa de que un pH disminuido, es decir, acidemia, se genere? Porque el animal tiene acidosis. ¿Qué tipo de acidosis? Hay que buscarle si el problema es respiratorio o metabólico. Ahora, a pesar de esto es importante que lo vean. ¿Cómo detecto el problema? Si es respiratorio, o sea, ¿quién fue primero? Casi el huevo o la gallina, ¿no? Ven para acá. ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿quién fue primero? ¿El pulmón o la parte metabólica? Ah, la forma de saberlo está acá. ¿Cómo voy a saber que es respiratorio? A través de la PCO2. ¿Cómo voy a saber que es metabólico? A través del bicarbonato. ¿Vale? ¿Cuál es la limitante? En Oaxaca nadie mide PCO2 hasta donde yo sé, ¿no? A lo mejor ya me quedé atrasada y a lo mejor sí alguien está midiendo PCO2. Pero para eso se mide en gasómetro, ¿no?
Y no sé quién me dice, aquí en Oaxaca tenga un gasómetro, hasta donde yo sé nadie, veterinario, ¿no? Desconozco si los laboratorios de uso humano te estén midiendo, que no creo porque los gases sanguíneos se miden acá el perro, ¿no? Aquí le saco la muestra de sangre al perro, ¿no? Y yo tengo que llevar al perro al gasómetro, ¿no? Porque de aquí le estoy sacando la muestra e inmediatamente la estoy metiendo al equipo, ¿vale? No puedo esperar ni 20 minutos porque son gases, ¿no? Se volatilizan y entonces mi valor ya no es correcto, ¿no? Entonces, por eso la importancia la importancia de hacer una medición. Por eso les digo, difícilmente creo que alguien tenga un gasómetro, médico veterinario. Pero si alguien de ustedes sabe, pues está bueno que me digan, ¿no? Por el otro lado, un pH aumentado se llama alcalemia. ¿Qué me puede provocar que un paciente se comporte en alcalemia? Que tenga alcalosis. ¿Qué tipo de alcalosis? Hay dos, metabólica y respiratoria. ¿Cómo evalúa la parte respiratoria? PCO2. ¿Cómo evalúa la parte metabólica? Bicarbonato. ¿Dudas, chicos? Ahora, ya se conocen trastornos mixtos, vean, que son bien engañosos porque el pH se comporta normal, pero el animal puede estar cursando con una acidosis y alcalosis al mismo tiempo. ¿Cuál es la grandiosa pregunta? ¿Quién va a ganar? ¿No? Y es lo peor que nos puede pasar a los médicos porque no podemos saber quién va a ganar, si la alcalosis o la acidosis. Si ya nosotros tenemos acidosis, bueno, damos tratamiento para un paciente con acidosis. Que tiene alcalosis, doy tratamiento para un paciente con alcalosis. Pero cuando es mixto, que tiene los dos, no puedo saber quién va a ganar. Entonces, ¿contra qué lo trato? ¿Con alcalosis o contra acidosis? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas del video que van a mandar? Un montón, profa, a ver cómo sale. A ver cómo sale. A ver cómo sale, dirán ustedes, ¿no? Bueno. Con la ayuda de Dios esperemos que bien. Échense un rosario o a ver qué se van a... Con la Virgencita de Guadalupe. No, pero no le dejen todo a ellos, no manchen tampoco, ¿eh? Pero bueno, chicos, quedó claro que despejaron dudas de más o menos cómo entender. Ahora, para que más o menos se den una idea, por acá tengo este cuadrillo que refleja más o menos lo que ustedes me van a explicar y se los dejo para que más o menos se den una idea. Vean, es este. Para ya irnos. Vean. Vean lo que está en este cuadro y yo espero me lo expliquen. En un paciente con acidosis metabólica, tengo, al decir metabólica, siempre bicarbonato. Cuando ven la parte metabólica, siempre la forma de evaluarlo es bicarbonato. Si tengo acidosis, pues obvio mi bicarbonato está abajo. Si tengo acidosis, si a lo mejor pues, se la completaría aquí, se le pondría acidemia. ¿Qué respuesta compensatoria espero? ¿A qué me refiero con respuesta compensatoria que se los pedí en el video? Cuando un animal tiene una acidosis, yo espero que mis mecanismos actúen para compensar el problema. Compensar significa, ven para acá, ¿no? Significa tratar de corregir el problema. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué respuesta voy a emitir para tratar de corregir el problema primario? Estos principales complejos es siempre la parte metabólica va a ser compensada por la parte respiratoria y de manera inversa. Siempre los problemas respiratorios van a ser compensados por la parte metabólica. Siempre es metabólica con respiratoria, es decir, si tengo un problema metabólico, ¿quién me va a ayudar? El pulmón. ¿Por qué no cuento con el riñón? Acuérdense que sí cuento, pero 2 días después. Yo quiero algo rápido, instantáneo, ¿no? Entonces, si tiene mi paciente un problema de acidosis, yo espero que mi pulmón responda para tratar de regular esta acidosis. ¿Qué respuesta espero por parte del pulmón? Que el animal genere
Totalmente lo contrario. Si tengo acidosis, espero alcalosis, perdón, alcalosis respiratoria. ¿Dudas? Lo contrario en el órgano que me va a ayudar. Si tengo aquí la parte respiratoria, ¿quién me va a ayudar? La parte metabólica. Y así, viceversa. ¿Dudas? ¿Dudas? Profa, entonces si yo lo que entendí es que si entonces falla, dijo lo metabólico, lo respiratorio tiene que seguir continuando normal. Y Comprendo. si está una acidosis respiratoria, entonces debe de estar funcionando bien lo metabólico. Exactamente. Ah, No ok, ok. funcionando bien, Alba, y tiene que echarte la mano. Bueno, debe de estar compensando, como usted dijo, ¿no? Debe estar así. Ah, ok, esa era mi duda. Por ejemplo, si tú vas a cargar algo, no aguantas, le llamas a Edson, ¿no? O sea, te va a ayudar a compensar, a cargar. Como de buenos compas que somos. Exactamente. Ok, ok, profa. Entonces tú esperas una ayuda del mecanismo más próximo. En este caso, este complejo es así, metabólico con respiratorio. Obvio les hablé de proteínas y eso, pero realmente no tienen un potencial tan fuerte como lo haría el pulmón. Entonces, la ayuda la espero, si la quiero rápida, es el pulmón. Y viceversa, el problema es respiratorio, la parte metabólica. O sea, el movimiento del bicarbonato rápido. El riñón, les digo, se va a enterar 2 días después, pero a lo mejor ya pude haber regulado sin esperar al riñón. O sea, con el riñón no cuento, a menos que pasen hasta 24 horas se puede dar. ¿Dudas, chicos? ¿No? Y bueno, más o menos así va a estar su video. Y bueno, si ya no hubiese ninguna duda, vamos a dejarla hasta acá y nos veríamos el día de mañana para poder continuar con la clase y mañana daremos las indicaciones finales antes de irnos de vacaciones. Profa, Eo, perdón que le interrumpa. Sí. Me dijeron que leyera sobre osmolaridad sódica, que nos puede ayudar para entender un poco más lo que nos está explicando. Ujú. Sí, Sí, sí. bueno, la osmolaridad no es nada más la del sodio. La osmolaridad también la da el potasio y la da el cloro. Entonces, no nada más de sobre sodio, también lee sobre cloro y potasio. ¿Vale? Ok. Una cosa, bueno, creo yo y supongo que es el, ¿cómo se llama el otro compuesto que dijo? Era sodio, potasio, Cloro y bicarbonato. el bicarbonato. Es demasiado esencial, ¿verdad? Sí. Ah, De ok, hecho, el bicarbonato lo venden como medicamento. Lo aplicamos mucho en bovinos. Cuando tienen déficit de bases, aplicamos una fórmula y podemos, en problemas de acidosis ruminal, en problemas de acidosis en bovinos, a mí me ha tocado aplicarlo en bovinos, aplicamos intravenoso bicarbonato, pero aguas, el bicarbonato se aplica con cuidado y en la fórmula que utilizamos sacamos el déficit de base y de la dosis total aplicamos la mitad y vemos el efecto en el animal y si necesita le aplicamos la dosis completa, pero nunca se aplica la dosis completa hasta no ver dosis efecto. Pero incluso lo venden porque el bicarbonato es una molécula vital en la regulación de ácido base. O sea, Sí, aparte que participa en los mecanismos, es un amortiguador. sí, es lo que me estaba diciendo mi tía, que le llegan pacientes con bicarbonato súper bajo y es cuando prácticamente ya las están dando y es muy difícil reponerlo. Y hay valores mortales, por ejemplo, en animales, un valor de 5 milimoles sobre litro de bicarbonato es un perro que se muestra al borde de la muerte. O sea, ya le diste de todo y no lo regulaste, se va a morir, ¿no? Entonces hay puntos críticos, seguramente tu tía Debris o ella misma sabe con qué valor de bicarbonato el pronóstico es malo, incluso irreparable la cantidad de bicarbonato que vas a dar, ¿no? Sí, Mauri. Ok, sí. ¿Eh? Ok, chicos, bueno, si no hay más nada, los veo el día de mañana. Ahorita les digo, ya no estoy yendo a la escuela, entonces aquí estoy haciendo todas mis actividades. Mañana yo espero darles clase desde acá, y si no, pues
espero su paciencia para poder conectarme. En la escuela nos quitaron el internet de donde daba yo clases, de la oficina, y los de redes ya no están trabajando y bla, bla, bla. Entonces, a veces me tengo que partir en dos. Y pues mañana daremos las indicaciones finales, ¿no? ¿Sale, chicos? Bueno, voy a pasar lista rápidamente y nos veríamos mañana. ¿Sale, chicos? Bueno, si no hay más nada, los veo mañana en la clase de las 2, por favor. Hasta mañana. Hasta mañana, médico. Pero sus videos. Ah, no, mañana la entrega, ¿no? Ok. Bye.